buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes son de acá? Sí. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de este lugar, Salcuatitán? Sí, significa lugar de serpientes y culebras. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, les puedo preguntar, ¿saben qué significa el nombre Salcuatitán? Ay, como que es el lugar de la serpiente. Ustedes son hermanas, ¿verdad? Sí, las tres. Ay, ella no, se parece. Tiene mucho el parque de estar así de bonito. El presidente Bukele está este parque tan lindo. Tiene más o menos un año de estar así el parque. Porque teníamos también un parque bien bonito antes. Todos los tenían parque bonito antes. había un Le parque gustaba bien cómo bonito. estaba. Sí, está Pero hoy le gusta más. Presidente Bukele está mejor. Porque ahora está hay- mejor. hay Después escuelas. está más lindo. Sí, está mejor porque hay árboles Más atractivo. bonitos. Plantas y todo. ¿Qué hay de nuevo? Todo. Las plantas, todas eso no estaba. Todo eso Cámaras estaba. en ningún momento había habido y ahora ¿Y la luminaria? Sí, También es nueva, ¿verdad? nueva. Buenos días. ¿Cómo está? Mire, madrecita, ¿y usted sabe qué significa el nombre Salcuatitán? No me recuerdo. Que antes se llamó Quetzalcóatl. Así Correcto. se llamaba antes. Este pueblito ha sido un pueblo muy admirado por la gente, ¿verdad? Porque antes que no había un parque así, aún así venía bastante turismo, ¿verdad? Venían bastante turismo. Y ahora que el parque está modificado, casi todo está modificado, ahora es cuando tienen que aprovechar a estar aquí los momentos de recreación que uno tiene, ¿verdad? Está bien bonito, Sí, ¿verdad? está bien Que bonito. hay que disfrutar Y de... viene uno a recrearse sanamente aquí, ¿verdad? Bueno, madrecita, Sí, es que el nombre Salcuatitán, en resumen, es el topónimo que evoca tanto la presencia de serpientes en la zona como la conexión que existe con esta figura mitológica que es el Quetzalcóatl. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy nos hemos venido para uno de los pueblitos encantadores que forman parte de la Ruta de las Flores. Estoy hablando de Salcuatitán, uno de los pueblitos mágicos de El Salvador. Es un pueblito lleno de historias, tradiciones, comida típica, rica, deliciosa, yuca, obviamente café, y todo está rodeado por paisajes que parecen de postal. Así que hoy vamos a tratar de conocer todo lo que podamos sobre este parquecito central y de sus alrededores, el cual tendría aproximadamente un año de haber sido renovado. Se dice que este lugar es como una joya escondida de El Salvador. Así es que empecemos. Estoy ahorita en la gasolinera que está en el pueblito de Los Naranjos. Por lo general siempre pasamos acá. He conocido gente que me dice o me pregunta por qué la Ruta de las Flores se llama así si en el camino no encontramos ni una sola flor. A ver, la respuesta en realidad es bastante simple, muy sencilla, y es que a esta ruta se le nombró de esta manera por la flor del café. Entonces se dice que Salcuatitán fue uno de los primeros lugares donde se establecieron los primeros cultivos de café en El Salvador. Ahí digamos que por la década de 1860, aprovechando su altura, que se encuentra como aproximadamente a unos 1040 metros de altura sobre el nivel del mar, y además aprovechando también su clima que permitía su cultivo y su producción. Oigan, ya compramos nuestro cafecito, ahora continuemos con nuestro recorrido. Fíjense que estamos a 20 minutos aproximadamente de nuestro destino, así que ahí les cuento cuando lleguemos. Se dice que el nombre original de Salcuatitán era Quetzalcoatlán y el número total de habitantes en el año 1550 en este lugar eran apenas de 100 personas. ¿Se imaginan? Y fíjense que para poder llegar a Salcuatitán tenemos que atravesarnos por este pueblito mágico también de la Ruta de las Flores, Huayúa, del cual por cierto les he dejado en mi canal, les he publicado un video sobre cómo se vive el festival gastronómico aquí en Huayúa, el cual únicamente se realiza los fines de semana, así que no se lo pueden perder. Se los voy a dejar por acá para que puedan ir a verlo.
Ya hemos llegado a Salcuatitán. A ver, hace un clima de 26 grados centígrados según lo que estaba viendo en el teléfono ahorita. ¿Saben? Lo primero que noté fue lo tranquilo que es por aquí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Disfrutando del parque? Sí, así es. Está rica la brisa, disfrutando, ¿verdad? sí, está rica, sí. Sí, he visto que hay varias personas que vienen a disfrutar acá, a sentarse, solo a sentir la brisita y luego cuando llega a la hora del almuerzo se van a comer, ¿verdad? Exactamente, así es, así es. Mire, una preguntita. ¿Usted sabe cuál es el gentilicio de las personas que viven aquí en Salcuatitán? Mira, la verdad que no. Fíjese que yo leí por ahí que es salcuatitanecos. Ah, Salcuatitaneco. Sí, correcto. Yo leí por ahí que es salcuatitaneco, pero ustedes no lo habían escuchado La mencionar, verdad, no, nunca habíamos, ¿verdad? Entrar en esa curiosidad, ¿cómo le llamaban a los de Salcuatitán? Solo de Apaneca, sí sabía usted. Apaneca, sí, porque yo soy de allá. Ah, usted es de Apaneca. Yo soy de Apaneca. ¿Cómo le dicen a los de a los Apaneca? apanequenses. Apanequenses. Muchas gracias. Y fíjense que obviamente si venimos a Salcuatitán tenemos que probar la yuca, porque aquí es de otro nivel. Así que tenemos que ir a probarla y también con un cafecito de acá o un atolito de elote. Se antoja. Don José nos acaba de decir que de aquel lado tenemos la plaza. Estos comercios que están en esa plaza, antes de la renovación del parque, estaban alrededor del parque, pero ahora los han removido hacia esta plaza y han dejado el parque básicamente para que uno pueda pasear en él, andar caminando. Ya vimos que hay un montón de gente que viene a pasar el rato, a estar disfrutando del clima, de la brisa fresca que hay en este lugar, y es que si yo viviera acá, haría lo mismo. Si se te antoja yuca, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Vamos a ir a ver qué hay, qué encontramos. Ya van dos personas. Esta persona que va allá, nos acaba de recomendar la yuquería Wendy, y también Rodri me dice que a él también le recomendaron la yuquería Wendy. ¿Quién te recomendó la yuquería Wendy? La yuquería Wendy me la recomendó don José, el señor que estaba ahí en las letras de Salcuatitán, y yo también ya había venido a comer aquí, y la buena es la de la chelita que está ahí enfrente. También esa es bastante buena, y vamos a probar la de la Wendy porque nunca la he probado. Vamos a hacer algo. Yo compro en la yuquería Wendy y vos comprás donde la chelita. Pero tenemos que comprar lo mismo para que hagamos comparación. Ajá, para que podamos hacer la comparación. Oigan, quiero reconocer que en estos destinos de la Ruta de las Flores que he visitado, todos están súper lindos, eso es indudable, con sus banquitas, iluminación LED. Yo creo que también tienen cableado subterráneo porque no he visto cables. Todos tienen este sistema de basureros, tienen como que esta división de vidrio, plástico, papel, a que nos responsabilicemos un poquito más de la basura que generamos, ¿verdad? Es provechito, no me había fijado que estaba almorzando. Ya hay yuca. Sí. Me dijeron que en la tarde era la venta de yucas. Queda un día azul. En la placita todavía no hay. Todavía sí, en esta parte de... Bueno, yo voy a ir aquí mejor. Sí. Vamos a ver, vamos a entrar. Aquí veo un pancito. Hola, buenas. ¿Usted qué vende? Estas son espumillas. ¿Estas usted las hace? Estas las hace un sobrino y la esposa de él. Y estas son discotelas. Ajá. Estas son espumillas artesanales. Artesanales. Sí, artesanal. Y aquí lo que veo también tiene. Estas son empiñadas. Estas las hace otra señora de Izalco. Le traen 3, vale 1.25. Miel de abeja. Lleva miel de abeja. Esta vale $1. Déjeme ver, permítame. Este es pancito. Ay, mire, no pesa. Este es un pancito que se lo puede comer usted con cafecito, jugo o soda. ¿Y es dulce? ¿Ah? ¿Es dulcito o es salado? No, si le voy a la prueba. No se preocupe. No. Ese vale $1. Sí. ¿Y estas espumillas qué precio tienen? Estas valen $1 también. Son espumillas. Regálenos una discotela, don. Y una espumilla también.
¿Usted siempre está ubicado en esta Sí, aquí esquina? los viernes, sábado y domingo. Y vamos a estar ubicados lo que es toda la semana. Es toda la Porque semana. martes y miércoles cae el 5 y 6 de agosto del Sabor del Mundo. Ok. Entonces vamos a estar ubicados toda la semana aquí. ¿Y cómo lo pueden buscar a usted? Espumillas y coquelas de Salco. Espumillas, discotelas de Izalco. Salco. Muchas gracias, don Tony. Muy amable. Tengo dulcitos, Usted tiene dulcitos. Ay, pero cayote, este es chilacayote. papaya, tartaritas de leche y aquí le tengo cocada y conserva de coco. Estas usted las hace. Sí, ¿Y esas qué precio tienen? dos por el dólar todo esto. Coca horneado y este es coco, así es, la conserva, aguanta. Sí, $1 de cocada, regálelo, bien Cristina. Bueno, ¿Usted también siempre pasa en esta esquina acá? Sí, sí. ¿O solo los fines de semana? viernes, sábado y domingo. Bueno, muchas gracias, doña Cristina. Miren con quién nos encontramos de regreso. El que nos anda siguiendo. ¿Te gusta? A ver, miren, llegamos a las benditas yuquerías. Esta es la yuquería Mari. Vamos a ir a ver qué otra yuquería hay. Aquí está la yuquería Sofías. Aquí está la yuquería Wendy que nos han recomendado. Ahí está la otra, esta es pupusería. Y creo que allá está la otra yuquería que nos recomendaron. Y este es para ir a la segunda planta porque ahí están también las artesanías. Veo que aquí hay una nevería. Hay varios locales cerrados. Este es 1, 2, 3 locales que están. Y allá 4, 5 locales que están cerrados. Pero me imagino que es porque abren ya cuando hay más gente, ¿verdad? Y aquí hay más zona de mesas para comer. Tostaditas. Aquí hay enredos. Y allá hay más comida típica de feria. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tiene de dulcitos aquí? Hay dulcitos artesanales, este se llama leche de burra, coco rallado, dulcito de Nance, este es el dulce de leche, Ajá. conserva de coco con fresa, cocada, caramelo de coco, alegría, tamarindo y las semillas. Y aquí también hay gomitas y paletitas de la chilindrina. ¿Y esos dulcitos, ustedes los hacen? Sí, hay unos que sí, hay otros que no, ¿verdad? Como las semillas. Claro. Ajá. Me dice que era de leche. De leche. Este es de leche de burra. Ah, ¿y hay alguna diferencia con los sabores? Sí. ¿Cuál es más bueno? A mí me gusta más el chile. Ese no lo haya donde quiera. Ah, y mira que hay coco también, mira. El coco rallado. Nosotros tenemos perecita de burra. Viera el turista cómo lo llama. ¿Cómo se llama aquí Dulce Arte Sarita. Dulce Arte Sarita. ¿Qué precio tiene? $1 le cuesta cualquier bolsita. Ok, vos vas a querer uno. Okay. Ajá, correcto. Uno de los de... Ah, de este. ¿Y le vamos a llevar a tu mamá? ¿Este de coco? Porque a ella le gusta. Este es alegría, mira. Este no es dulce que empalague, ¿verdad? Ajá. Es bien rico el sabor. La cocada también. Sí. El dulcito de Nance. Esto tiene que estar bien maduro. El Nance. Ajá, para poderlo deshacer bien. Y de ahí con eso, con la panela, ahí se va haciendo el proceso ya a la hora de cocinar. Bueno. $3. Sí, $3. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Ahí está la invitación entonces, señoras y señores, a visitar a nuestros buenos amigos de Local 2. Sopas y asado Maranata. Ahorita vamos a ir a ver el mercadito de artesanías. Veamos qué encontramos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Aquí tenemos artesanías, les tenemos juegos de barro, les tenemos
cuadros con versículos de la Biblia, le tenemos cuadros así del Salvador, tazas del Salvador, llaveritos del Salvador como de Salcuatitán. Le tenemos aquí también muñequitas artesanales hechas en Salcuatitán. Tenemos también el bambú, que también es artesanal de Salcuatitán. Tenemos aquí también pulseritas. Tenemos juguetitos, servilleteros de madera también. Ahí le podemos mostrar también bonito para papel toalla. Ay, mire qué lindo. Este es el torogos. Ajá. Y aquí le tengo también el girasol, que está aquí. Ajá. Le tengo también aquí de El Salvador. Ahí puede verlo usted, ahí le tenemos variedades de cuadritos también pequeños. Y aquí le tenemos tacitas también de Salcuatitán, de Salvador, de los juegos de antes, ¿verdad? Que nosotros hacíamos jugar capiruchos, jugar todo patriótico de El Salvador. Y le tengo también de Salcuatitán, que es nuestro pueblo. ¿Usted es de Salcuatitán? Sí, yo soy. Bien tranquilo, usted puede andar como a las 10, a las 11, a las 12 y aquí todo tranquilo, gracias a Dios. Y la vista que tiene de los cerros. ¿Cómo la pueden encontrar aquí? Aquí el local 27, en la segunda planta. Ajá. Aquí los esperamos, pueden venir de lunes a domingo, desde las 10 en adelante hasta la noche, a las 10 de la noche, o a veces cuando hay eventos hasta las 11. Ah, perfecto. Aquí los esperamos. Vaya, Nia Normita, le agradezco muchísimo. Busquen a la Nia Normita porque de verdad que tiene bonitos precios y muy amable la atención de ella. Gracias, Nia Normita. Adiós. Adiós. Y aquí está una pequeña terraza. Veo que desde aquí se puede ver la calle y parte de comercios. A ver, y es que la parte comercial no únicamente es esta plaza, sino que alrededor hay locales, hay casas que han habilitado un espacio de su garage o parte de su casa como negocio, y también ahí uno puede encontrar yuca, almuerzos, artesanías. Y vean la vista que tiene este lugar. Me lo puedo. Ese creo que es el de Apaneca. Ahí sí me estoy en curva. ¿Y este de acá? Este que está aquí enfrente, que se le miran las antenas, el cachillo. Sí. Este es el pilón. Este de acá es el pilón. ¿Y ese? Desplayado, ese es el volcán Santana. Este de acá es el de Izalco. Entonces por acá lo que hay es el comercio de artesanía. Entonces ya lo ven, toda la parte baja de este edificio es para restaurantes, comida típica, comida callejera típica. Y la parte de arriba, como podemos ver, únicamente es para comercio de artesanías. Tenemos la tradicional sopa de gallina con un toque excepcional, ¿verdad? Aquí en Salcuatitán. Vemos el churrasco, costilla, camarones, chuleta, conejo, peligüey, plato de chorizo, longanizas, costilla barbacoa, adobada. ¿Cómo se llama su negocio? Claro, hombre, estamos ubicados en Plaza Turística Salcuatitán, ¿verdad? Ruta de las Flores. Y con precios muy accesibles, ¿verdad? Vean, ahí está. Y con la comida, un sabor de casero riquísimo. ¿Qué es lo que más le piden? Es sopa de gallina, ¿no? La más tradicional. La más tradicional, sopa de gallina. Se la recomiendo. Ranchera para todos los amantes de la música ranchera. Vamos a cantarle ranchera para todos ustedes, para lo que sea de su agrado. Aquí dándome a conocer para que usted me contrate a cualquier ocasión y estamos para toda ocasión, ¿verdad? Cumplir años, quiere hacer algún jaripeo o lo que sea. Ahí estamos para todos. Si quieren enamorados también, estamos para los enamorados, ¿verdad? Con la primera canción ranchera, espero que sea de su agrado. Oigan, fíjense que estamos en la yuquería Wendy y veamos, lo que veo es que hay riguas 3 por $1, riguas de queso y crema a $1.50 y vasos de atol. Y obviamente yo voy a pedir un vasito de atol porque me muero por uno. Y aquí es lo que estoy viendo. Hola, buenas. ¿Qué precio tiene la yuca? Esta es yuquería Wendy. Aquí le tenemos yuca sancochada, frita y mixta. El precio de la porción es de $2, 3 y más. Le tenemos riguas, 3 por $1 solo las riguas, $1.50 con queso y crema. Y le tenemos café de maní, gaseosas, atol de elote y café. Lleva chicharrón. Y si usted quiere chicharrón y pepeca, también se le sirve así.
Sí, sí, con el chicharrón aparte. Frita por, se puede mixta entonces, sí. Aquí los esperamos de lunes a domingo. Muchas gracias. Viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche. Muy amable. Y domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Buenísimo, buenísimo. Aquí tienes. Esperamos con mucho gusto. Gracias, muy amable. Sí, y se ve súper deliciosa. Solo me regala una cuchara o tenedor. Esta es la sancochada. Aquí está la frita. Gracias. Para servirle con mucho gusto. Miren, este es el otro que nos refirieron. ¿Verdad que esta es la yuquería Chelita? Sí. La Chelita original. La yuca es salpichada, hay frita y hay mixta. Hay con chicharrón, hay con fritada, ahí hay pepperquitos. Hay de $2, de $3, de 4 y las de 5. La bebida hay 80 de maní, 80 de moco, cebada y en fin de semana tenemos la malta. Buenísimo. Todos los días abren acá. Desde las 10 de la mañana hasta las 7, 7 y media. Ok. No, con chicharrón. Sí, por favor. ¿Qué precio tiene el atol de lote? El atol de lote 1.50. Las rigas son a 2 por 1.50 soles y con queso y crema $2. Tamalitos 2 por 1.50 con queso y crema y 4 por 1.50 solitos. Ok. Que las tortitas de lote. Ok. Ahí el lote loco también. De todo tienen aquí. Me dijo $2. Que venía parte de la tuya y este es el chicharrón de la original de la Chelita. Y es que los dos están, me gustan. los dos están buenos. A ver, fíjense que Salcuatitán popularmente es conocido precisamente por esto, por su yuca. Y es que hay sucursales de yuca o tienditas o puestecitos de yuca, hay por todos lados aquí en Salcuatitán, no únicamente aquí en la playa. Esta yuquería Wendy, que son las que ahorita nos recomendaron y que por eso las estamos mencionando tanto, tienen sus puestos o sus puntos de venta afuera de esta plaza también, que igual se les llena un montón. Y estos son los vestigios de los platitos de yuca porque estaban bien ricos. No me podía ir sin probar un atolito de elote. Miren, esto es tradición, que traiga estos granos de maíz. Ay, Dios, qué delicia. Miren esto. Está riquísimo. Está caliente. La iglesia de San Miguel Arcángel. Veo que como si fueran dos iglesias en una. Y la unieron, la pared para que no quedara el espacio. Para que no quedara el espacio. Entonces la unieron con la pared. Mire, ¿y qué significa ese 1824 que tiene? El tiempo que la hicieron, que digamos, la hicieron. Renovaron, pero en la misma forma le dieron. O sea que la restauraron. Sí, hoy con la arreglada del parque, la arreglaron. El techo de lo cambiaron porque le pusieron teja, lámina abajo y teja encima. ¿Usted de aquí? Yo soy de Paneca, pero tengo 24 años de vivir aquí. 24 años, no, Sí. ya tiene un montón de estar viviendo acá. ¿Qué es lo que más le gusta de Salcuatitán? Pues mira, todo lo que es el pueblito me gusta. ¿Siempre se viene para el parquecito usted? Siempre vengo todos los domingos, sábado y domingo por aquí me ando. A disfrutar, está bien fresco el lugar. Sí, está bonito. Pone aquí. ¿Le gusta cómo ha quedado? Está bonito, el parque está bonito. ¿Qué es lo que más le gusta?
Lo que me gusta es el jardín que le hicieron. Eso es bonito. ¿No? Hay varias plantas que antes no tenía. Sí, bastantes. Todas las plantas que hay no estaban antes. Se ilumina la iglesia sí, en la noche. La noche a las 7 hasta como a las 10. Ya a las 10 de adelante ya queda lo oscuro. Mire, ¿y usted qué le diría a los que nos van a ver en el video? ¿Qué invitación les daría? Bueno, la invitación que les daría es de que el clima es muy bueno, el parque está bien bonito, la plaza que está bien chula para que vengan a... Como escuchamos a Niña Rosa y a Don José, esta iglesia, su nombre es San Miguel Arcángel y fue construida originalmente en el año de 1824. A ver, algo que leí es que durante el terremoto de 2001 sufrió daños graves importantes y durante su reconstrucción obviamente sufrió alguna que otra mejora. Sin embargo, digamos que esta esencia colonial original aún se conservan. Entonces esta iglesia es considerada como patrimonio cultural de acá, de Salcuatitán, y es parte del centro histórico. A ver, entonces estamos en el Parque Central. De aquel lado tenemos el Museo de la Imprenta, de este lado tenemos la iglesia de la cual nos estaba hablando don José. Acá tenemos el centro del parque y en aquella esquina que tenemos por allá tenemos la alcaldía de Salcuatitán. Y me dicen que el ingreso al museo tiene el precio de $1. Bienvenidos al Museo de la Imprenta. Acá, digamos, es el inicio del recorrido del museo. La invención de la imprenta fue uno de los mayores inventos que vino a evolucionar a la humanidad por el alemán Johann Gutenberg. Para poder imprimir Gutenberg el primer libro, que fue la Biblia, en el año de 1452, se iba levantando el texto letra por letra, línea por línea, hoja por hoja, para que luego ya la máquina imprenta pasara al derecho. Acá tenemos un ejemplo de un chivalete. Es un pequeño chivalete donde se encargaba de almacenar los diferentes tipos de fuentes de letra que hoy en día nosotros conocemos en nuestro equipo. Cada caja iba el tipo de fuente y el tamaño. Acá las personas que se encargaban a la redacción se le llama cajista. El cajista, el que se encargaba del levantamiento de texto, que era letra por letra, línea por línea, hoja por hoja. Y tenía que saberse de memoria el chivalete. Así fue como Gutenberg logra imprimir la Biblia en ese método tipográfico. Acá se traían los libros a coser, porque los libros antes eran cosidos. Gutenberg, trapo para imprimir la Biblia, utilizó chupones de trapo, no tenían rodillos. Y hoy, después después del trapo usó el rodillo para poder entintar el texto. Acá, ya cuando ya estaba totalmente diluida la tinta, pasaba al sistema de impresión, que lo llevábamos al entintado. El proceso de entintado es así. Luego, digamos, se colocaba la hoja de papel. La hoja de papel, luego unos soportes para no dañar la tipografía, el papel ahora ejercerla. Luego ya tenía la primera hoja ya impresa. Como puede ver el proceso que se realizaba. Y la capacidad máxima en estas eran de 400 hojas al día a una sola cara. Año 1886. Y el proceso de entintado, cómo se colocaba la hoja.
como puede ver, una máquina del año de 1886. Una guillotina de 1890, es francesa. Luego, esta es una cámara rectificadora de imagen. Esta es una cámara de fotograbado. Colocaba la lámina de aluminio. La exposición dispuesto el amarillo, magenta, cian y negro. Para obtener usted una impresión ya a color. Aquí ya había hecho la prueba de color. Oigan, ya salimos del museo. Es súper impresionante, la verdad, ustedes ya ahí vieron. Quiero contarles que este lugar tiene este espacio que es un área como de cafetín. Visiten este lugar porque es impresionante toda la información que se maneja. No se las pongo todas porque para que vengan, para que se queden con la curiosidad. Entonces, ahí les dejo. Vamos a continuar. Esto ha sido todo. Gracias por quedarse a ver este video hasta el final. Si les gustó este contenido y les gustaría ver cómo son el resto de los pueblitos mágicos que conforman la Ruta de las Flores, vayan a mi canal. Les he dejado publicado videos sobre Huayúa, Ataco y Apaneca. Gracias por quedarse a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse y si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.